sí? Nadie. Maricha, para preguntarnos que cuándo vamos a llegar. Se lo oía la voz un poquito ronca, ¿no? Sí, es que tiene bronquitis. Debes cuidarte esa bronquitis, Maricha. Jean-Paul, escúchame. Fue precioso lo que vivimos en París, pero no podemos vernos más, ¿entiendes? ¿Qué? ¿Que te gustan mis piernas? Sí, ya lo sé. Pero no podemos vernos más, porque soy una mujer casada, ¿entiendes? Así que no me llames más. Ya contesto yo. No, yo haré. Debe de ser Maricha que se le ha olvidado algo. No, tú me prepararte, ya contesto yo. Además, No. quiero recomendarle unas gotitas que le van a ir súper bien para la bronquitis. Pero Antonio... Que una mujer que ya contesto yo, no te preocupes. Hola. ¿Qué? Parece que Maricha se sanó rápidamente de la bronquitis y quiere hablar contigo. ¿Maricha? No, Antonio, no le pasa nada. ¿Por qué? ¿Qué dice? Que nos apuremos porque le han llegado unos parientes del extranjero y quiere que los conozcamos. Pero pregúntale de dónde son. Oye, ¿y de dónde son? ¿De París? ¿De París? A ver, dame. Hola. Sí, soy yo, Antonio. Sí. ¿La Susi? No, la Susi se ha quedado como congelada. Oye, una cosa, ¿estos parientes tuyos hablan francés? Sí. Es que me gustaría que practicaran un poquito la Susi después del viajecito ese que le pegó. El mes pasado, sí. ¿Vale? ¿En serio? Perfecto. Pues nos vemos entonces, ¿eh? Vale, adeu. Dice que su primo Jean-Paul tiene unas ganas locas de conocerme. ¿Ay, Jean-Paul? Sí. ¡Ay, la vesícula! Ay, con la vesícula. ¿Cómo la vesícula si te destriparon? Pues entonces no me la sacaron, Antonio. Bueno, entonces iré a buscar al médico. No te preocupes, amorcito. Yo puedo aguantarme esta mañana, pero tú anda a la comida de la Maricha, ¿eh? Pues tú estás loca, ¿cómo no te ocurre que me te voy a dejar así en este estado? Sí, déjame aquí. Yo me tomaré vaso de leche caliente y me acostaré temprano. Además, Maricha es tu jefa y no le gustaría que faltaras a la comida de fin de año. No había mirado desde ese punto de vista. Claro. Bueno, me acabo de cambiar y me voy. Vale. Seguro que vas a estar bien, ¿verdad? Sí. Pero seguro, ¿no? Sí, cariño. Nunca pensé que serle infiel a cientos de kilómetros sería un asunto tan peligroso. Sí, es cierto. Lo pasé bien. Dormimos juntos. Ay, él es tan encantador. Pero ¿por qué tenía que sucederme esto a mí? Mi amor, sigues tan encantadora como siempre. Es que estaremos a casa. Si eres una de los fríos en la cama por ti lo haré lo mismo. ¿Quién era Susi? Nadie. Buscaban una calle en otra dirección, cariño. Ah. Perdón, mi amor. Tus deseos en órdenes para comenzar tus Pues pies. entonces... No hablaba, Susana. Oye, yo creo que estás delirando. Bueno, entonces llamaré a Marichi y le diré que no puedo ir. No, por ningún motivo. Porque me está entrando un sueño. No, sí, me quedaré a cuidarte. Antonio, tu trabajo está en juego. Mi matrimonio. Bueno, entonces me voy. Vale. Cuídate, mi amor, ¿vale? Vale. Con cualquier cosa me llamas, ¿eh? Sí. Pero me llamas, ¿eh? Sí. Ya se fue. Ese es el momento que he estado esperando. De nuevo solos tú y yo frente a la noche. Durante muchos días he guardado tus palabras muy dentro de mi ser. Jean-Paul, Susi. soy una mujer casada. Tengo mi casa, mi marido. Él es catalán. Bueno, nadie es perfecto.
Él me quiere mucho y yo lo quiero mucho a él. Tenemos una bonita relación de amor, de amistad, de amor. Bueno, no me hace feliz del todo. Tú ya sabes a qué me refiero. ¿Sexo? Sí, sexo. Ah, eso soy yo aquí. No, lo que quiero decir es que yo ya no siento nada. Y lo nuestro fue algo pasajero que tenemos que olvidar. Sí, claro. Olvidar. Además, yo ya no guardo ningún recuerdo. ¿De qué te ríes? Llevas puestas las medias que te regalé. Oh, bueno. Eres una mentirosilla y tienes unas ganas locas de hacerme el amor. Yo no quiero hacerte el amor. Pues entonces te lo arreglo a ti. Jean-Paul, no, por favor, Susi, no me resistas. Jean-Paul. Susi. Jean-Paul. Susi. Espera. Vamos al dormitorio. Un momento, déjame la tocadora. Refrescas mis partes íntimas, ya sabes cómo en París. Es eso lo que me gusta de ti. Te esperaré desnuda. ¿Sabes? No fue capaz de ir solo. Ya luego le llamaré a Maritza. Pobrecita. Se debe de haber ido a dormir. Pobre, estaba tan cansada. Y además, esos dolores. ¿Antonio? ¿Jean-Paul? ¿Qué haces aquí? Hace tanto tiempo. Te ves tan joven. ¿Y tú? Aún eres el pequeño universitario que conocí. ¿Te has acordado de mí? Recordarme de ti. Llevo acordándome de ti toda mi vida. Jean-Paul, las cosas han cambiado mucho. Yo soy un hombre casado, ¿sabes? ¿Cómo te enteraste que estaba en Barcelona? No sabía que estabas en Barcelona. Da igual, lo importante es que estamos juntos nuevamente. Antonio, ¿estás bien? Antonio, te buscaré un vaso de agua. Ahora vuelvo. ¡Antonio! ¿Jean-Paul? Sí, dije Jean-Paul, yo... Era muy joven, tenía 18, 19 años. Yo le dije que no quería. Sí, un poquito sí quería, pero le dije, Jean-Paul, por favor, con cuidado. Por favor, la puntita solo. Necesitaba un hombre a mi lado y claro, él me regaló estas medias y yo... La puntita solo, por favor. Antonio, aquí está tu vaso de... Veo que ya os habéis presentado. ¿Qué? Antonio, es mi marido. ¿Qué? ¿Jesús es mi mujer? ¿Qué? ¡O sea que! Oh, no puede ser. Estas cosas suceden. No muy a menudo, pero suceden. Oiga, no sé, pero creo que sería divertido si los tres, pues... ¿Qué? No, digo que sería divertido si los tres fuéramos a casa de mi prima Maritza a comer. Ah. Porque nadie, aparte de nosotros tres, nadie ha salido lastimado. Bueno, yo creo que será mejor desaparecer. Me voy. Jean-Paul. ¿Oui? Voy a preparar la comida, ¿eh? Eso sí. Sí. Te amo. Y yo a ti, mi amor. Y yo... ¿Qué? Nada, que seré un gran amigo de ambos. Bueno. Bueno, pero nada de cosas raras. Eso. Claro. Nada de cosas raras.